110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 15. La carrera hacia el valle. El sendero zigzagueaba y ondulaba al bajar el terreno que a veces de repente continuaba en una pendiente muy empinada, que se podía conquistar solamente deslizándose, como hacen esos que se escapan de un avión en llamas para luego terminar en un pequeño tramo plano que daba a los corredores un poco de tregua. Árboles altos y anchos, tales como chicle, ceibas, robles y caobas, con raíces sobresalientes que brotaban de sus troncos gruesos y sólidos, llenos de musgo de un verde oscuro, como si fueran las aletas dorsales de un tiburón, cubrían esta parte del sendero. En cada encuentro con uno de esos árboles monumentales, salté por encima de las raíces e intenté aterrizar en los espacios blandos y marrones entre ellas, ya sea acelerando o reduciendo la velocidad, principalmente acelerando. Noté que los árboles lloraban con largas enredaderas, vides y bejucos que comencé a usarlos para balancearme al estilo de Tarzán. Ejecutaba mis saltos desde el suelo a los bejucos y de bejuco en bejuco con un movimiento diestro, sin perder el impulso para poder obtener y mantener una sensación aproximada a una caída libre. En nuestro camino hacia arriba, presté muy poca atención a los bejucos que colgaban de las altas ramas de los frondosos árboles, y a nadie se le ocurrió utilizarlos para facilitar el camino. Después de un tiempo de esta frenética velocidad hacia abajo por el volcán, sin darme cuenta, pude haber dejado el sendero principal y tomado una bifurcación que quizás me hubiera perdido. Por un momento, miré hacia abajo del sendero y vi que la topografía había cambiado. Estaba apareciendo un segmento muy verde y de vegetación más densa aún. Los bejucos se volvían irresistibles, pero peligrosos. Mi balanceo de bejuco en bejuco tenía que ser mucho más preciso y era necesario que tomara decisiones en una fracción de segundo. O me dejaba caer, asegurándome de aterrizar en un punto blando y evitar golpearme en las duras raíces. O soltar un bejuco para en el aire agarrar instantáneamente otro. También existía la posibilidad de agarrar un bejuco demasiado débil para aguantar mi peso. A esa velocidad y altura, un movimiento falso me habría arrojado al suelo. Eran altas las probabilidades de una lesión grave en la cabeza al golpear las raíces o las rocas, pero tenía que atreverme. Me colgué de todas las vides que pude con la finalidad de recuperar el tiempo perdido y poder alcanzar a Gustavo, que debía haber estado haciendo lo mismo, mucho más fácil para él, por supuesto, por su altura. Algunas de las enredaderas más delgadas se rompían, todavía en el aire, justo antes de agarrar la siguiente. Sentía que volaba bajo el alto techo verde de las copas frondosas de los grandes árboles, como si estuviera escapando de un peligro mortal o de un jaguar que acababa de aparecer justo detrás de mí. En el presente, creo que los guías turísticos instalarían un cable, una tirolesa, para bajar rápido ese tramo del volcán. Los altos niveles de adrenalina y euforia me hacían sentir invencible e indestructible. De repente, vislumbré a los 2 estudiantes de primer año justo delante de mí y en unos segundos los superé. Eso significaba que el flemático Gustavo estaba tan solo a unos segundos adelante. En el siguiente salto, volé por encima de Israel y Raúl, aterrizando muy por delante de ellos. «¡Te vas a romper el coco, chico!», gritó Israel. «¡No te creas, Tarzán!», voció Raúl. Los árboles de tronco ancho empezaron a desaparecer, y con ellos los bejucos. El agotamiento no se había apoderado de mí, nada me dolía, aunque las manos estaban rojas y cubiertas de rasguños y pequeñas cortadas. Por lo contrario, una fuerte y más alta sensación o conciencia de mí mismo me invadió, y la corrida con sus saltos se aceleró aún más y llegué al borde de una pacífica
y sólida locura en medio de un biológico equilibrio homeostático. No sentía el peso de mi mochila. Tuve que tocar sus correas para darme cuenta de su existencia. Las pequeñas colchas de lana habían desaparecido. Es posible que se hayan deslizado gradualmente de las correas de la mochila o que se hayan quedado atrapadas entre las enredaderas. Sin embargo, no había ningún rastro de Gustavo. El astuto y tranquilo de Gustavo, a quien yo admiraba mucho, podría haber tomado un atajo sin yo darme cuenta. «Corre, corre, chico, más rápido», me dije. Inesperadamente, salí fuera de la maleza del bosque y pisé una calle estrecha de polvo. Seguí corriendo cuesta abajo por la colina. La tormenta del día anterior había dejado intacto ese lado del volcán y 15 centímetros de intacta tierra seca, un polvo fino de café claro, cubría el camino, como si la gente rara vez lo transitara. El paisaje también había cambiado drásticamente. Mi carrera se volvió más lenta a causa del profundo polvo y empecé a sentir sed. Lo más probable es que estuviera perdido. La única visión tranquilizadora era que no había ninguna huella humana en la tierra, que un sol abrasador ya había empezado a calentar. Gustavo debió haber estado detrás de mí o corriendo en un camino diferente. Empecé a ver plantaciones de café y casas de campesinos. Debo estar cerca de un pueblo, pensé. Poco a poco, mi corrida se convirtió en un andar y me relajé. El centro de un pueblo con su plaza y su iglesia recientemente pintada de blanco de repente apareció. 10 minutos después, aparecieron Raúl e Israel. Aquí es donde se supone que todos debemos encontrarnos. Supongo que el padre Chus nos envió a través de un camino diferente. Usted no escuchó, pero él dijo que esperáramos en la iglesia de la Majada. Eso es todo. Ellos exclamaron. Yo estaba esperando que Gustavo y Celada ya estuvieran aquí antes que yo o que vinieran justo después de mí, dije. ¿Ustedes los vieron en el camino? Nunca nos encontramos con Gustavo, dijeron ambos con un poco de miedo. Media hora más tarde, el cerebral y flemático Gustavo apareció con Celada. En busca de un atajo habían tomado un sendero que se alejaba mucho más del original. Salieron del bosque a 1 kilómetro de donde salí. Mi adolescente corazón perturbado se sintió que le había ganado a Gustavo, pero de manera anticlimática, pues no sentía ninguna sensación de victoria. Después de todo, la carrera no importaba. Además, a él no le molestó haber tardado media hora más al descender el volcán, típico de su holgado carácter. Al final, Gustavo, Celada, Israel, Raúl y yo formamos un círculo. Nos abrazamos y nos reímos por horas al reflexionar sobre nuestro descenso épico. Pasó otra hora más antes de que todos los seminaristas y el padre Chus llegaran al centro de la Majada. El agua fría y límpida que salía de la pequeña fuente situada en medio de la plaza apagó nuestra sed como un divino elixir. Nunca les conté a los mexicanos seminaristas de estas experiencias en el volcán de Santa Ana. Tal vez si lo hubiera hecho, aquellos momentos de flaqueza física a la mitad de la Malinche se hubieran visto como una aberración y no parte frecuente de mis habilidades. En una de mis entrevistas con Gustavo, después de un par de botellas de concha y toro, pregunté su opinión acerca de nuestro descenso por el volcán de Santa Ana. Tú sabes que nos queremos como hermanos, comencé. Y ahora de viejos, algunas memorias de nuestra vida de adolescentes se me oscurecen en las profundidades del pasado. Estoy dispuesto a contestarte, pero tampoco me acorrales con tus preguntas, ni me psicoanalices. Gustavo me interrumpió, como si anticipara una pregunta secreta sin intenciones de revelar. No, solamente quiero que me aclares algo de nuestra vida de compañeros en el seminario, para mi libro.
le dije, apaciguándolo. Aquí va. ¿Vos te sentías que nosotros estábamos en constante competición? ¿Estabas vos compitiendo conmigo o no?, le pregunté. Se rió casi despectivamente e insistió en que nunca se sintió en competencia conmigo. Nunca. No sé si lo dijo en serio o si estaba ocultando sus sentimientos verdaderos. ¿Será posible que realmente nunca sintiera que era una amenaza para su posición social en el grupo de seminaristas en Santa Ana? El curso, con mérito, consideraba a Gustavo como el más inteligente, el mejor y el que tenía más probabilidades de triunfar. ¿Será posible que mi hipersensibilidad de adolescente se haya paranoicamente imaginado que yo tenía que competir con él? Durante la entrevista, Gustavo fácilmente había descartado la pregunta como diciendo que no valía la pena la competencia. Tal vez pensó en aquel tiempo que yo nunca podría ser un contrincante ante sus ojos. Ciertamente sentí que él no estaba siendo completamente sincero conmigo con su respuesta. Tal vez tenía mucha razón porque había vivido su adolescencia con frecuencia absorto en sus pensamientos y sentimientos internos con aparente indiferencia hacia los demás. Pienso que en el test llamado indicador de tipos de Myers-Briggs, Gustavo habría salido con un resultado I de introvertido, una P de pensador. Esto le había hecho ignorar los sentimientos de los demás, o tal vez se sintió avergonzado al oír mi pregunta, o a lo mejor quería mantener todavía una ventaja final. Nunca lo sabré. Él estaba consciente que lo estaba entrevistando para este libro. Tal vez su orgullo y como un superprotector de su imagen, temía proyectar algo despectivo. Decidí abandonar la conversación. Me lo había advertido. No podía abordar asuntos extremadamente secretos. Me acordé de lo que decía García Márquez. Todo el mundo tiene 3 vidas. Una vida pública, una vida privada y una vida secreta. El hecho de que yo sentía que el obispo Barrera de Santa Ana mostraba una obvia preferencia por Gustavo, tal vez debido a un adolescente complejo de inseguridad propia, causado en parte por el sentido bochorno público de la familia por tener a lo largo de mi niñez un padre alcohólico y asmático, cosa que me hizo vivir mi adolescencia con una profunda necesidad de estar en constante competencia contra alguien, como un aliento y acto de autoafirmación. Gustavo llenaba los requisitos de ese alguien. Tal vez yo esperaba que, si terminaba arriba, me aseguraba que el obispo enfocaría su atención hacia mí. Obviamente Gustavo podría haber tenido completamente razón al declararme que nunca se había sentido en competencia conmigo. La competencia, entonces, podría haber sido unilateral. ¿Quién sabe? La verdad es que a lo largo de esos años formativos, lo consideré a él como mi retador. Fue admirado por sus compañeros de clase debido a su alto nivel académico y más que todo me molestaba que en el corazón del obispo Barrera ocupara un lugar más profundo que el mío. Sentía una necesidad egoísta de derribarlo de su pedestal. La atención potencial que un líder o grupo social pueda otorgar a uno de sus miembros es un motivador poderoso. Especialmente como adolescente, no lo hacía por envidia, lo hacía para satisfacer mi sed de atención social. Esta dinámica personal con Gustavo fue muy positiva para mí. Me inyectó con una poderosa energía. Me motivó intensamente y medí mis acciones con el objetivo de ser mejor que él en las actividades del claustro seminarista. Asignaturas, deportes, oratoria, debates, atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, otra cosa que sospechaba en aquel tiempo y que tenía mucha lógica pastoral era que el obispo veía como favoritos a los candidatos para el sacerdocio a aquellos que se extraían de las familias de pequeños pueblos y aldeas.
y de las áreas rurales, y veía como una necesidad el aceptar jóvenes como yo, de una ciudad grande como Santana. En breve, competí por el amor paternal, la atención y la aprobación del obispo. Creo que fallé. El principio del antes de mi pasado comenzó cuando ingresé al seminario 2 años después de Gustavo. Ya era él el favorito del grupo, el más alto, el más inteligente, el más europeo, el más blanco. Durante una cena, 2 meses después de mi primer año, el obispo se fijó en mí. Le preguntó al padre Barrera, el entonces rector, sentado al lado del padre Chus, que hacía 1 mes que había regresado de Lovaina. ¿Quién era yo? Aparentemente el obispo no había participado en mi admisión al seminario. Después supe que una de mis tías ricas había intervenido con el padre Barrera en mi nombre. Lo más probable es que haya sido tía Blanche o mamá Lila para que yo fuera aceptado en el seminario. Por lo general, los candidatos para ser aceptados en el seminario tenían que haber mostrado una piedad y una devoción tempranamente. Sus familias debían estar involucradas en la iglesia y habían sido reclutados y recomendados por sus párrocos. Si me hubieran pedido en mi entrevista de admisión nombrar el párroco de mi barrio, yo hubiera contestado con un rotundo silencio. Si me hubieran pedido que recitara los 10 mandamientos, lo mismo, rotundo silencio. El obispo tenía una buena razón para preguntar el nombre del nuevo seminarista desconocido. El obispo puso los ojos en mí esa noche, durante la cena, porque esa misma noche descubrí que yo tenía un talento escondido para leer la Biblia, con una voz alta, clara y expresiva. Me habían asignado ser el lector de la cena por 1 semana. ¿Qué sabía yo de ser lector? ¿Qué sabía yo de leer Biblias? Yo, quien hasta ese momento nunca había tomado una Biblia en mis manos. En otras palabras, me habían aceptado en el seminario por obra de caridad, como si estuviera entrando a un orfanatorio. Esa es la verdad. Los seminaristas comíamos en silencio mientras se leían los libros clásicos de la literatura. Esta vez, el obispo había asignado como libro la Biblia. La sección asignada incluía los 150 salmos. Mis padres nunca tuvieron una Biblia en la casa, mientras que la familia piadosa de Gustavo en San Juan Las Minas recitaba los salmos de memoria, citaba versos de la Biblia varias veces al día y cantaban cánticos religiosos mientras realizaban sus tareas diarias. Cuando comencé a leer el Salmo número 83, de repente algo tomó control sobre mí. Una energía inexplicable vibró a través de mí, desde el músculo y el hueso más minúsculo hasta gradualmente envolver todo mi cuerpo. Esa energía acumulada se canalizó intensamente a través de mi voz y se explotaba cuando pronunciaba cada palabra, particularmente cuando llegaba a la palabra Dios. Yo estaba hablando con Dios y Él estaba escuchándome. Todo alrededor de mí desapareció. Dios estaba hablando a través de mí y enviaba un mensaje poderoso a los oyentes. Mi voz resonó e hizo vibrar las paredes de adobe, las baldosas de cerámica en el piso y las tejas de arcilla en el techo. Declamé varios salmos esa noche desde el atril. Los salmos eran plegarias y poemas, y los abordé ejecutándolos como me habían enseñado la declamación en el 5º grado del Colegio de la Fe de Chalchuapa. ¡Oh Dios! No estés en silencio, no estés mudo e inmóvil. ¡Oh Dios! Mira a tus enemigos alborotados, los que te odian levantan la cabeza. Conviértelos, Dios mío, en hojarasca
en paja que arrebata el viento, para que sepan que tu nombre es Yahvé, altísimo sobre toda la tierra. De repente, el obispo dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana, haciendo un tintineo de distracción. Los seminaristas dejaron de comer. Miraron al obispo mirándome, hipnotizados, preguntándose. Escucharon la lectura con particular atención. El obispo se volteó para ver al padre Barrera y al padre Chus. El padre Chus miró al obispo inquisitivamente. Continué leyendo ajeno a sus reacciones. Más tarde, supe que los informes académicos del mes de marzo acababan de llegar y que había obtenido el primer lugar del segundo curso, en el ranking del Colegio San José, superando a Gustavo, el favorito. El obispo quedó atónito por este hecho después de leer los informes durante la cena. Aquí fue cuando, susurrando, le preguntó al padre Barrera, su sobrino, quién era ese estudiante que no conocía. Vi de reojo, mientras tomaba un respiro, cómo el padre Barrera me señalaba sutilmente. Los 3 presbíteros me examinaron con gran sorpresa y comprendí que mi rendimiento durante ese mes había sido totalmente inesperado. Tal vez este chico de la ciudad tenga lo necesario para ser un sacerdote, después de todo, pensaron. El padre Barrera había leído mis notas académicas del año anterior, el primer curso, durante mi entrevista de admisión, y sabía que yo era peor que mediocre. Un 5 en matemáticas saltaba prominentemente de mi certificado. ¿Quién era realmente este nuevo chico de la ciudad? Esa noche, la lectura de los Salmos, por primera vez, poseyó todo mi ser y me transportó a un estado de ignoto éxtasis que yo habría de sentir de nuevo años más tarde durante mi último año de bachillerato. Señor, no te quedes callado. Dios mío, no guardes silencio. No permanezcas inmóvil. Durante mi tiempo en el seminario menor, que ganara la carrera bajando el volcán, recitara esos salmos en el comedor, obtener por primera vez el primer lugar académico en el segundo curso, le dio una vuelta completa a mi identidad y, después de sentirme nulo, me convertí en un joven optimista, más seguro de sí mismo. Desde ese momento en adelante esperé éxito en todos mis emprendimientos en el seminario y fuera de él. Para algunos jóvenes de baja estima como yo era, se necesita cualquier tipo de sentimiento contundente y significativo de logro. Saborear lo que es el éxito en el momento propicio, durante el desarrollo de la adolescencia, para darles la sensación de que son unos verdaderos ganadores, nunca más perdedores, borrón y cuenta nueva, y para ponerlos en un camino lleno de éxitos o de fracasos que se toman como momentos de aprendizaje en la vida.